entrenamiento. Y respecto a si es posible invertir en otros países, la respuesta tajante también es sí, sí es posible. Y vámonos un poquito hacia la historia, hacia qué fue lo que sucedió. Y esta es historia personal, es un cuento personal. Cuando a mí me llega un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, escrito por Robert Kiyosaki, me lleno de emoción, renuncio a mi empleo. Claro que todo esto fue pasado, tampoco te estoy recomendando que renuncies tú a tu empleo. Eso es lo que yo hice, cada quien tiene una ruta a seguir y por eso sí es la ruta para que tú marques tu propio camino. En mi caso fue así, y cuando me llega ese libro, lo leo, empiezo a buscar en mi país, que es México, todas las soluciones para aplicarlo. En aquel tiempo, la mayor parte de la educación financiera estaba en inglés. Por lo tanto, yo tengo que viajar a Estados Unidos y encontrarme incluso con el mismo autor, Robert Kiyosaki, quien fungió como mentor directo y también quien a través de su equipo de coaches me entrenaron y yo me entrené con ellos. Por lo tanto, cuando yo empiezo a hacer ese entrenamiento, también mi primera incógnita fue, ¿lo podré aplicar en México? Y voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo de lo que me sucedió. Y esto es específicamente en inversión en bienes raíces. En inversión en bienes raíces nos decían, ¿sabes qué? Tienes que aplicar la regla del 1%. Wow, ¿cuál es la regla del 1%? Bueno, pues es muy fácil. Si la propiedad vale $100,000, tú tienes que buscar una renta al menos de $1,000. Esa es la regla del 1%. Entonces empecé a buscar propiedades en México que valieran $100,000 y que pudiera rentar en $1,000. Bueno, pues para empezar, me encontré con propiedades muchísimo más caras y con rentas muchísimo más bajas. El 1% no daba. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿será cierto esto que me están diciendo? ¿Lo podré aplicar en México? Y de pronto, cuando amplié mi contexto financiero, me dije a mí mismo, wow, qué maravilla. No se trata de buscar el 1% allá afuera. Se trata de que yo tengo el poder, que yo tengo la capacidad, el entrenamiento, el conocimiento para provocar que pueda comprar una propiedad que dé el 1% y no es algo que va a estar ahí al alcance de la mano de todos. Y por eso me di cuenta que no todos lo podían hacer. Sin embargo, también existen ciudades muy en específico a nivel internacional. A la mente se me viene la ciudad de Houston, en Texas, en donde es posible a simple vista encontrar la regla del 1% en inversión en bienes raíces. Pero lo que quisiera dejar bien claro es, sí, sí es aplicable en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no depende de la inversión, no depende de la oportunidad en tu país, depende de que tú generes esa oportunidad, que tú la veas, que tú la provoques, ¿me explico? Que tú la diseñes. Cuando tú la diseñas, entonces las oportunidades, y por ejemplo en este caso la regla del 1%, es posible en todo el mundo.